Es una nueva semana de actividades y es rico que empecemos esta semana juntos trabajando los estilos de vida saludables. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, un placer para nosotros tenerlos a ustedes en sintonía y que esta semana sea muy productiva y muy exitosa para todos. Buena energía para todos, también para usted, doctora Fanny Isabel. Buenos días, ¿cómo está? Gracias, Felipe, lo mismo para ti. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Esperando que todos los televidentes también hayan disfrutado el fin de semana y que hoy estén con toda la energía y muy dispuestos a escucharnos. Y recuerden pues que los vamos a acompañar todos los días con un tema específico, con muy buenos invitados y que obviamente esperamos que ustedes también participen. Tema de hoy: interesante, importante y totalmente coyuntural. Y el escenario de Medellín, por ejemplo, hoy nos queda de papayita para recrear este programa. Mire, estamos empezando hoy en Medellín la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo, tal vez el evento de ciudad más importante de este 2015. Tenemos 75 ministros de turismo del mundo, delegados de 140, de casi 150 naciones del mundo. ¿Saben dónde están? Están desde este fin de semana, desde el sábado, en Medellín. Ayer, Maratón de las Flores, con la participación de 15.000 atletas, muchos de ellos llegados desde el exterior, muchos de países, por ejemplo, africanos, que siempre vienen y nos ganan todas las carreras. Eso está bien porque son los mejores. Llegaron muchos, como de 30 países. Empezamos también el fin de semana la fiesta del libro y la cultura, con muchos invitados internacionales. ¿Saben por qué les planteo este panorama? Porque no solo son eventos de ciudad muy importantes, sino que tienen todo que ver con el tema de hoy. Vamos a hablar de cómo las migraciones, que ahora se facilitan enormemente, facilísimo es ir de un lugar a otro del mundo, rapidísimo y fácil, pues también nos llevan los patógenos, las enfermedades, las posibilidades de problemas. Es el tema de hoy, cómo las enfermedades infecciosas se facilitan por las migraciones. Exacto, Felipe. Entonces, las migraciones han existido durante toda la historia de la humanidad, pero hoy en día, gracias a la globalización, los viajeros son más numerosos y por lo tanto también se aumenta la posibilidad de que se transmitan enfermedades que vienen pues con estos viajeros. Las causas de la migración pues son muchas. Felipe mencionó algunas de ellas, de tipo turístico, de tipo académico, como las que tenemos ahora, que en realidad no son migraciones, son visitantes que tenemos en este momento, pero en realidad se han dado durante toda la historia por causas económicas, por las guerras, por conflictos políticos, también por el crecimiento demográfico y por el cambio climático. Entonces es allí donde debemos tomar medidas de prevención para adaptarnos a estas nuevas situaciones y sobre todo vigilancia epidemiológica. Muy importante entender, y es el propósito de este programa, que esas cosas que ocurren por allá en África, en Asia, que uno ve como lejanas, como que imposible lleguen a nuestro medio, facilito pueden llegar, porque hay un flujo constante, permanente de viajeros por el mundo. Hoy los tiempos se han acortado, las distancias son las mismas, pero es mucho más rápido y fácil llegar de un sitio a otro, y eso genera un asunto que reta la salud pública de los municipios y los territorios. ¿Cómo enfrentarse a eso? ¿Y qué medidas hay que tomar para cuidarnos que vía esa migración o ese movimiento de turistas y viajeros por el mundo, una enfermedad vaya en cuestión de horas de este sitio al otro y se propague? Tal vez llega a un sitio donde no están preparados para eso, no está la vacunación, las condiciones de higiene y salubridad, y rapidito se dispara una epidemia o una enfermedad. Tema del día, el Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos al programa. Y si bien son situaciones globales que tienden a generalizarse y a recorrer los países, las acciones preventivas son locales. No existe ninguna estrategia. Bueno, se toman medidas internacionales, pero si esto no se aplica en el terreno, en la localía, pues las medidas que se requieran a nivel internacional no van a funcionar. Por eso lo importante de este programa. ¿Qué estamos haciendo hoy en Medellín y Antioquia para evitar, con este gran flujo de turistas,
y muchos más van a llegar. Decía esta mañana en la instalación doctora Fanny Isabel, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que él estaba convencido que por lo que está pasando en Medellín y en Antioquia, este será uno de los destinos turísticos más visitados en el mundo en los próximos años. Eso nos enfrenta a este reto. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? No vamos a estigmatizar a nadie, pero que esos africanos, esos asiáticos, esos europeos, esos norteamericanos traigan las enfermedades y cómo se cuidan en los otros países del mundo para que nosotros no llevemos las nuestras. Exactamente, por eso nuestra invitada de hoy pues, nos va a contar cuáles son esas medidas de seguridad que debemos tomar en nuestra ciudad, cómo funciona toda esta vigilancia en los puertos, en los aeropuertos, también en las terminales por vía terrestre, para poder controlar ese ingreso de personas enfermas y la posible transmisión, porque la transmisión es facilísima. Sabemos que hay muchas enfermedades infectocontagiosas que por vía aérea, respiratoria, que por contacto directo, también importantísimo las de transmisión sexual. Es muy fácil que lleguen a nuestra ciudad. Entonces, aquí vamos a estar hablando de cuáles son esas estrategias de vigilancia, de control que se están teniendo aquí en Medellín, que se ha convertido pues, en un sitio turístico por excelencia y que va a seguir recibiendo muchas personas del exterior. Miren, no tiene que ver específicamente con el tema, doctora Fanny Isabel, pero nos sirve para este tema y es lo que está pasando en el mundo producto del cambio climático. Es Claro. que el cambio climático y el calentamiento del globo de la Tierra nos está enfrentando a nuevas realidades. Entonces, por ejemplo, primero, por las condiciones climáticas y la altura sobre el nivel del mar, después de los 2000, digamos un municipio, una zona, un corregimiento como Santa Elena, un municipio como Guarne o como Sonsón, no tenía las condiciones climáticas adecuadas, por ejemplo, para que se reprodujera el vector del dengue. Sí, señor. Por solo poner un ejemplo. Ahora con el calentamiento, con el cambio climático, pues eso ha ido ascendiendo y en sitios donde antes pensamos imposible que ocurra aquí, puede ocurrir porque hemos variado la temperatura de esos sitios y se dan las condiciones propicias para que esas cosas pasen. Efectivamente, además también tener en cuenta que entonces no solamente es la transmisión directa persona a persona, también, como lo dice Felipe, transmisión por medio de vectores. Tenemos el ejemplo claro del dengue y del chikungunya, y también por sustancias que están contaminadas. El agua o los alimentos que se transportan de un país a otro también pueden generarnos todo este tipo de enfermedades. Recordarles como infecciones muy conocidas en el mundo que generaron mucha alarma y que llegaron a generar muchas muertes, como por ejemplo el síndrome severo agudo respiratorio que se dio en el 2003, que lo padecía un paciente que estaba en Hong Kong y que era un paciente chino. Entonces así se diseminó esa enfermedad y llegó a causar hasta 300.000 muertes. Así nos damos cuenta de la magnitud de este problema y por qué hay que poner los ojos en estas condiciones. Ahora, quiero hacer una claridad frente al tema de los extranjeros, los turistas y los visitantes. No solo eso es lo que nos puede traer, por ejemplo, otras enfermedades o regar en nuestro medio ciertas condiciones. No, también es que nosotros viajamos, por supuesto. Entonces hicimos Mundial de Fútbol en Brasil. ¿Y cuántos colombianos fueron a Brasil y estuvieron 10, 15, 20 días, un mes? Se hizo la Copa América y fuimos a Chile. Y también allá nos expusimos a ciertas cosas que al regreso podemos traer. Pues estamos viajando permanentemente por el mundo, por turismo, por comercio, por formación académica, lo que ustedes quieran. Nos traen o nosotros podemos ir, recoger y traer. ¿Cuáles son las medidas? Para complementar un poquito esta introducción, queremos mostrarle ese proceso de vigilancia y control que se hace en Medellín y en Antioquia, porque en los puertos, en los aeropuertos también es necesario hacer una vigilancia permanente para evitar que estas cosas lleguen y se rieguen. Hoy en día, gracias a la globalización y los grandes inventos, se ha logrado que el tiempo de los viajes se haga cada vez más corto y práctico, lo que no solo facilita la migración de personas, sino también de enfermedades transmisibles que pueden convertirse en un problema de salud pública internacional, ya que tienen la posibilidad de desplazarse desde su punto de origen hasta llegar a otros lugares o incluso reaparecer si no se tienen las medidas adecuadas como la higiene, la buena manipulación de alimentos, el sexo seguro, el uso de tapabocas y la vacunación. Para lograr el objetivo de evitar los brotes por enfermedades, además de estrategias como las propuestas por el Reglamento Sanitario Internacional, apoyadas a través de las medidas preventivas en los puntos de llegada como puertos, pasos fronterizos terrestres y aeropuertos, se requiere que la población conozca cómo debe actuar dentro y fuera de la ciudad para prevenir contraer una enfermedad.
Para lograrlo, es muy importante que la institucionalidad informe a la comunidad por medio de campañas que eduquen en las medidas que se deben tomar para evitarla. En Medellín y Antioquia se adelantan proyectos publicitarios que promocionan dichas campañas en aeropuertos y terminales, con el fin de evitar el contagio de diferentes enfermedades, en especial las de carácter migratorio. Estas se complementan con jornadas de vacunación y con actividades que se realizan en colegios y comunas para enseñarle a la sociedad cómo tratar las afecciones ya existentes y cómo prevenir las que todavía no se encuentran en el país. Bueno, ya sabemos entonces que todos los viajeros se exponen a ciertos riesgos de padecer estas enfermedades infectocontagiosas. Por eso hay ciertas reglas y ciertas recomendaciones que se dan para las personas que van a viajar, para hacerlas antes, durante y después de los viajes. Es importantísimo tenerlas en cuenta. Hoy las vamos a recordar con nuestra invitada. Además, dentro de los ejemplos para recordar la magnitud de estas enfermedades que traspasan fronteras, también está el cólera, que originariamente es de la India, que produce una deshidratación severa, una diarrea muy intensa que puede llegar a producir la muerte, y vea cómo ha viajado por todo el mundo y ya se han reportado miles y miles de casos de esta enfermedad. Mire, les voy a aterrizar, así como empecé hablando de la Organización Mundial de Turismo, un ejemplo para que entendamos que esto no es un asunto por allá, que de pronto puede ocurrir. Tema de sarampión en España, sí, casos frecuentes desde los últimos años. Es normal que se presenten. En Medellín no hay casos de sarampión desde el 89, desde el 90. Pero piense usted en los delegados de España a la asamblea de la OMT. Llegaron aquí de pronto incubando sarampión. Van, como lo hicieron el fin de semana, y recorren el jardín circunvalar. Van a caminar por allá, o como hicieron, se montaron en el tranvía y conversaron con las comunidades de Buenos Aires. Si ahí encuentran un foquito, un grupito de personas no vacunadas, de niños no vacunados, pues fácilmente se pega. Es así de sencillo. No hay que ir más lejos para explicarles lo que puede ocurrir. Ese es el asunto, y por eso hoy traemos el tema. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las medidas que se adoptan? ¿En qué consiste el sistema de vigilancia y control para esos casos? Es el tema del día. ¿Quieren participar? Ustedes que son viajeros frecuentes o que conocen historias o que tienen preguntas, 441-2100, línea local, 018-041-4099, la línea nacional gratuita. Claro que sí, también están las redes sociales para quienes les gusta entonces escribir, @saludmedellín, ese es nuestro Twitter. También está la página en Facebook que es Salud Medellín, la misma de la Secretaría de Salud, y también un correo electrónico por si quieren sugerirnos temas, por si les quedó faltando alguna pregunta durante el programa, la pueden hacer con calma después. Es medellínsaludable@telemedellin.tv. Existe, por fortuna, el Reglamento Sanitario Internacional desde 2005 que involucra a los países asociados a la Organización Mundial de Salud, bueno, y otras naciones que se pusieron de acuerdo y que está vigente desde 2007. Seguramente hoy tendremos la oportunidad de conversar un poquito más. ¿Con quién vamos a hablar esto? Con Rita Elena Almanza Pallares, la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, quien ya llegó a acompañarnos. Rita, sí. Siempre es bueno ver a Rita. Hola Rita, bienvenida. Además, porque ver a Rita un lunes, bueno, yo no tengo problema con los lunes, a mí me encantan los lunes, yo me siento renovado, pero arrancar un lunes con Rita, eso es pura energía para el resto de semana, ¿o no? Eso asegura que nos va a ir muy bien. Rita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Uniformada con la doctora Fanny Isabel, ya me dan uniforme aquí en el canal. ¿Por qué no me contaron que era como con esos colores rojo y tierra? Claro, para que hayamos quedado más organizaditos para la próxima. Rita, yo pinté un escenario al comienzo y es un escenario muy claro. Entonces, OMT, delegados de 140 países, los tenemos hoy en Medellín. Ayer tuvimos atletas africanos y de todas partes corriendo por Medellín, por Envigado, por Sabaneta. Empezamos la fiesta del libro con una cantidad de visitantes internacionales y los flujos de Medellín son así. ¿Eso nos expone o no? Y salimos de Colombia Moda, de Feria de Flores, claro. Ahora vienen los alumbrados. Eso nos expone, pero que quede claro que son bienvenidos todos los turistas a nuestra ciudad, pero hay que estar atentos a que nos dejen solamente buenos recuerdos y no nos dejen un virus o una bacteria por ahí que no queramos. Estamos preparados, Rita, en la ciudad de Medellín para atender, por ejemplo, ojalá no suceda, pero casos de infecciones que vengan de otros países. La ciudad está preparada, afortunadamente Medellín tiene una capacidad tecnológica muy bien desarrollada
pero va a depender que esto funcione o no, qué tan rápido nos damos cuenta que nos llegó un virus nuevo, porque si nos damos cuenta cuando ya hay toda una comunidad afectada, realmente no sería muy bueno el pronóstico. Por eso estamos hoy aquí pidiéndole a la gente que participe de este sistema de vigilancia de alertas tempranas, que informe rápidamente, que consulten y nos avisen, porque hay virus que se propagan tan rápidamente que hay que llegar, mejor dicho, cuando la persona empezó a tener los síntomas. Vamos por favor a la sala para que sigamos allá la conversación. Todos invitados a participar, líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico. Bueno, yo iba a arrancar, Rita, preguntando, bueno, ¿y qué trabajo se hace en los aeropuertos, en los puertos? Pero es que usted acaba de plantear una cosa que es clave. Y somos nosotros, los residentes del territorio. ¿Qué debemos hacer? Nosotros, ¿cómo podemos ayudar en esta vigilancia para reaccionar a tiempo? Es que a mí no me preocupan tanto los aeropuertos porque hay una normatividad, hay una vigilancia especial. Por ejemplo, cuando usted va en un vuelo y tuviera una sospecha de alguna enfermedad, las niñas asistentes de vuelo saben qué hacer, se comunican con la torre de control. Cuando el avión baja, lo colocan no con los demás aviones, ellos aterrizan en un lugar diferente, llega la ambulancia, evacúan todo el avión, luego sale la persona afectada. Esos protocolos están claros. A mí me preocupa sinceramente que hay mucha gente, y me incluyo, que nos gusta hacer turismo de mochila porque sale más barato, es más divertido. Entonces ese no llega por aeropuertos, ese nos llega por muchas vías, y por eso, como siempre llega a la casa de alguien siempre conoce. Entonces es mejor que todos nosotros estemos súper pendientes de recibirlos cálidamente, pero de informar si algo sospechoso ocurre con él. Cuéntanos, Rita, ¿en qué consiste el Reglamento Sanitario Internacional? En realidad es un reglamento viejito. Ese reglamento está casi desde la Segunda Guerra Mundial, pero era un poco rígido y se refería solamente a cólera, a la peste, a la viruela, que en esa época eran las enfermedades que arrasaban comunidades enteras. Cuando llegaba la peste, por ejemplo, podía acabar toda una población. Entonces el reglamento se refería estrictamente a eso, y son normas internacionales que le dan pauta a los países de cómo comportarse o qué medidas tomar en caso de que esto ocurriera. También permitía el cierre de frontera, y fue lo que le pasó a México en 2009 cuando tuvo el brote de influenza H1N1. Cuando empezamos todo ese proceso, se rompen relaciones comerciales con los países, pero mira que eso lo que hace, al aislar el país económicamente, lo que terminamos es favoreciendo que la epidemia no se pueda controlar. Entonces, ¿qué hay? En 2005 se reúnen los países, empieza un nuevo reglamento que realmente apenas estamos trabajando en firme, y dicen no hay que cerrar fronteras, hay que tomar medidas internas, y todos los países, en vez de separarnos, lo que hacemos es entrar a apoyar, como fue el caso de ébola recientemente en África, que todavía pues estamos en epidemia, pero ya muy controlada. Rita, en ese contexto, ¿qué tan importante es la vacunación? A mí hay cosas que me preocupa decirlas, porque uno dice, no registramos casos de sarampión en Medellín desde 1989. No, entonces no es necesario vacunar, pues si no tenemos casos hace tantos años, ya para qué nos vamos a vacunar. Pero le conté a los televidentes pilas, los españoles tienen casos y aquí llegan permanentemente. ¿Qué tan importante es vacunar para evitar todas estas cosas? Es tan importante que en este momento, dolorosamente, Ucrania está registrando 2 casos de sarampión. Después de tener muchísimos años sin el virus, en este momento tiene 2 casos. Y es tan duro porque cerca de 400 personas mueren todos los días a causa del sarampión. Si sentimos que el sarampión es algo que no nos va a llegar, que es lejano, que realmente no representa un riesgo, yo quiero decirle a la comunidad que son cerca de 140,000 muertes en el mundo cada año. Y tenemos sarampión en Estados Unidos, tenemos sarampión en Chile, un brote recientemente que nos llegó de China. ¿Y cómo hace para llegar un brote de China a Chile? Fácil, es que un vuelo dura menos de 24 horas y usted está en cualquier parte del mundo en este momento. Entonces, con estas alertas por sarampión, en Ucrania, en España, en Alemania, los casos son importados de Alemania, en Estados Unidos, en Chile, que es Suramérica, y Brasil, nosotros estamos expuestos de manera frecuente, sobre todo con la cantidad de viajeros que entran todos los días a la ciudad. Perfecto, tenemos ya una llamada de televidente. Está María Elena Echeverry, se encuentra en Belén Las Mercedes. Buenos días, María Elena, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. María Elena.
No se oye casi nada. Bueno, nosotros te escuchamos muy bien. Buenos días, para hacerle una pregunta a la canciller de Venezuela, que pues los colombianos nos sentimos muy indignados por todo lo que Maduro ha hecho a nuestros colombianos, no tener pues como esa certeza de compasión con los ancianos, con los niños, con gente muy humilde. De todas maneras, ya lo que hizo el presidente Maduro, lo hecho está. Pero mi pregunta era que por qué, por ejemplo, venezolanos vienen acá a Colombia y acá no los estrujamos tan horrible como nos estrujó él. De todas maneras, él me parece que está citando mucho al presidente Santos a que de pronto pueda haber alguna guerra o alguna cosa o conflictos, pero nosotros tenemos un presidente que es de muy buena clase y que no es tan grosero con él, como es él. Esa es mi pregunta. Perfecto, María Elena, muchas gracias por su opinión. Válida, por supuesto. Gracias por llamarnos. Aquí estamos trabajando otros temas, pero sí me sirve la postura y el comentario que hace María Elena para hablar también de esos flujos cercanos, de esas enfermedades que, por ejemplo, están en Venezuela. No sé si tenemos casos identificados y ya muchas de esas familias deportadas han llegado a Medellín. Yo pienso que es muy apropiado. Lo que María Elena muestra es un dolor, un sentimiento de todos los colombianos y buscamos el momento para expresarlo, pero fíjate que sí, el brote de chikungunya que tiene Colombia en este momento empezó realmente por la primera deportación de colombianos que no se da en este momento. Se vienen deportando colombianos desde el año pasado. Entró un grupo antesito de julio del año pasado. Lo que pasa es que como eran grupos más pequeños, de pronto la gente no lo había sentido con tanto dolor como ocurre en este momento, pero cuando hubo los primeros colombianos que se deportan de Venezuela, entra el virus a la comunidad de Bolívar, donde empezamos a tener los primeros casos en Mates, y eso es un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando nosotros pasamos la frontera y llevamos virus o llevamos vectores zancuditos o animalitos que pueden portar virus o bacterias que los otros países no tienen. Por eso hay reglamento también para el traslado de plantas. Uno no puede irse, me voy para Panamá, entonces me llevo una matica de coco para allá, eso no se puede hacer. O me llevo un alimento, unos plátanos, un guineo, para hacer la sopita de guineo que la voy a extrañar cuando vaya a Miami. No, eso no se puede hacer porque entonces estamos favoreciendo ese tránsito. Y lo que está diciendo María Elena, sí, por ejemplo, chikungunya nos llegó de esa manera y hay brotes de varicela reportados en estos albergues donde están recibiendo los colombianos, pero que el Ministerio de Salud viene controlando. Eso forma parte de ese reglamento sanitario. Muy bien. ¿Cuáles, has mencionado sarampión, chikungunya, pero cuáles otras enfermedades actualmente hay que tener pendientes y que están en alerta porque pueden llegar fácilmente? Bueno, en este momento tenemos en alerta cólera, fresquito. Tenemos en este momento unos brotes de cólera en la provincia de Holguín, en Cuba. Venimos con cólera desde 2010, cuando lo que mencionaba Aramburu es muy verídico. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con esto? Sí tiene que ver. Cuando llegó, por ejemplo, la tormenta de Sandy a Haití y arrasa toda la infraestructura sanitaria de Haití, lo que ocurre es que llegan unos misioneros o unas personas a colaborar, llegan con cólera, al no encontrar la parte sanitaria está destruida, favorece que esa bacteria se regara, la gente empieza a tomar agua contaminada con el cólera y lo que tenemos en Haití es una tragedia que se acerca a los 800.000 afectados y más de 8.000 personas fallecidas desde la epidemia. Haití no ha podido controlar, no se ha podido recuperar la infraestructura sanitaria, que es lo más importante. Este tipo de emergencias no se acaban con los medicamentos, se acaban controlando alcantarillados, agua potable. Eso es también, junto con las vacunas, se ha demostrado son las estrategias más eficientes para ese tipo de intervenciones. Entonces tiene cólera Haití, tiene cólera República Dominicana, donde llevamos nuestras quinceañeras, los cruceros, hay que seguir yendo, pero pendiente de lo que vamos a consumir, y tuvo cólera Venezuela en ese momento, en un matrimonio que asistió a República Dominicana y afectó cerca de 200 personas en el vecino país. Colombia no baja la guardia, entonces ¿nosotros qué hacemos? Vigilar, y usted también nos va a colaborar, vigilar toda persona que tenga una enfermedad diarreica severa, porque cólera, haga de cuenta que usted ya abrió el grifo del agua del baño y lo dejó corriendo, eso es cólera.
Así es la deposición, no le da tiempo de ir al baño, usted permanentemente está evacuando y por eso ocurre un desequilibrio en el organismo por todos los minerales que el organismo arroja y lo que vamos a terminar es muriéndonos porque esa diarrea nos va a causar un deterioro tan grave que ocasiona la muerte con mucha facilidad. Si Medellín tiene con qué atenderlo, claro que sí, pero si usted llega a tiempo, si no, se nos sale de las manos. Ven que no son historias de academia, que están consignadas en un libro y estudiadas por el personal médico, científico, que son cosas de todos los días y que ocurren en nuestro medio como ocurren con los vecinos, producto de esta migración y de este ir para allá que es tan fácil ahora recorrer distancias en menos de 20, 24 horas cruzamos el planeta. Es el tema del día en Medellín Ciudad Saludable. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos y ahí siguen disponibles las líneas, las redes y el correo. Ya volvemos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza. Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar, una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene 8 ecoparques, 36.000 nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. Se acercan las Olimpiadas del Conocimiento y para disfrutar de la mejor competencia necesitamos 4 sobresalientes jurados, 30 preguntas muy bien seleccionadas. El gran campeón es un conjunto de ritmos. Una pizca de tensión. Y una cucharada de emoción. Y nuestro ingrediente secreto, los estudiantes más tesos de nuestra nueva Medellín. Si quieres disfrutar de esta receta, te esperamos del 14 de septiembre al 2 de octubre por Telemedellín. Medellín, todos por la vida. El canal Parque Gabriel García Márquez recibe a los candidatos a la alcaldía de Medellín. Este lunes 14 de septiembre a las 10 de la noche, Hernán Marín entrevistará a Héctor Manuel Hoyos. En Telemedellín, Medellín elige. Empezamos el segundo bloque de Medellín Ciudad Saludable, recordándoles que Salud en el Hogar todos los días tiene su mensaje y el de hoy es que debemos conocer adecuadamente cuáles son las instituciones prestadoras de servicios de salud a las que tenemos derecho a consultar. Es importante tenerlo claro para que cuando se presente una emergencia pues no estemos por ahí corriendo sin saber a qué institución debemos asistir para que nos atiendan oportunamente. Continuamos con el tema de las enfermedades producidas por las migraciones y cómo se pueden prevenir con Rita Almanza, nuestra invitada del día de hoy, y hablamos entonces, ahora nos es contadas en el corte, otras enfermedades también que están en alerta en el mundo. ¿Cuáles son? Sigue en alerta ébola, seguimos en alerta con poliomielitis que nuevamente empieza a repuntar justamente porque los países empezaron a bajar la guardia con la vacunación porque eran enfermedades que ya no veíamos. Sigue en alerta el coronavirus de Medio Oriente, el de Arabia Saudita, que es el MERS, en sus siglas en inglés.
siguen alerta SARS, que es la enfermedad respiratoria aguda grave, esa sí la tenemos en China y Taiwán, y son cólera y sarampión, y tuvimos un caso de difteria recientemente en España que también pienso se debe incluir, porque son enfermedades que ya no existían, no estaban en los libros, las conocíamos en fotografía, pero que empiezan a emerger nuevamente, unas afectadas por el cambio invernal, otras afectadas por las coberturas de vacunación, básicamente. Rita, y desde nosotros, ¿qué podemos hacer para prevenir? Vamos a viajar, hay muchos que se irán a las islas del Caribe, otros irán al sur del continente, algunos más para Europa. ¿Cómo podemos, como viajeros, nosotros mismos ayudar en este proceso para nosotros y para no regar cualquier enfermedad entre nuestras familias y comunidades? Cuando uno viaja hay que informarse muy bien a dónde va, qué clima hay, qué enfermedades hay. Hay países que, por ejemplo, tienen la vacunación de fiebre amarilla como obligatoria para poder ingresar. Colombia no exige ninguna vacuna para entrar al país y por eso es parte de la susceptibilidad que tenemos a recibir viajeros enfermos. Pero, por ejemplo, no solo uno se enferma de enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Cuando uno viaja debe, por ejemplo, intentar consumir agua embotellada, porque la potabilidad del agua no es igual en todas partes. Entonces, a usted le cae muy bien el agua de aquí, pero de pronto el agua de otro lugar no es tan pura como la que su organismo está acostumbrado a recibir, y eso puede exponerlo a otro tipo de enfermedades. Medidas fundamentales como la higiene de manos le van a prevenir muchas enfermedades, principalmente enfermedades de tipo respiratorio. El hacer el aislamiento social, si uno ve que en el lugar donde está hay muchos enfermos con síntomas respiratorios, evite exponerse lo más que pueda. Hay países, por ejemplo, donde el uso de la mascarilla es obligatorio y la gente sale normalmente a su medio de transporte masivo con ella. Aquí en Colombia nos vemos como raros, nos da como pena colocárnosla, pero hay que involucrar todas esas medidas, porque si uno sale a vacaciones para regresar bien enfermo o uno ganarse una intoxicación alimentaria por allá, muy triste. Entonces sí hay que mirar muy bien dónde vamos a consumir los alimentos, tener nuestro esquema de vacunación completo, una buena higiene de manos y ojalá utilizar agua embotellada cuando estemos en otro lugar. Qué bien, muy claras esas recomendaciones, pues vamos a ver si nuestros ciudadanos también las tienen tan claras, porque fuimos a las calles y les preguntamos a varias personas de Medellín cómo prevenir enfermedades altamente contagiosas cuando viajan. Vamos a ver las respuestas y ahora las analizamos con Rita. Primero vacunándose contra todas esas enfermedades, consultando al médico a ver para el clima dónde va, qué puede tomar, tener muchas precauciones higiénicas, el agua, la comida, las frutas, todo. Primero en el control del aeropuerto, ¿sí o no? Publicidad, explicar a la gente los métodos de prevención, tapabocas, vacunación, tipo de enfermedades que pueden transmitir en el aire, cosas así. Yo pienso que lo primero sería el tapabocas. Si yo soy consciente de que estoy enferma, debo utilizarlo para no contagiar a otros. Y ya así pues como el carnet de vacunación, no sé, algunas medidas que se van a tener en cuenta. Igual si yo sé que estoy enferma, no debo salir. Es parte fundamental del Estado que esté anunciando constantemente cuáles son esas enfermedades que están en estos momentos, ¿cierto? Eso primero que todo. Dos, también nosotros como ciudadanos tenemos el deber de estarnos informando constantemente con la Secretaría de Salud. Pues primero que todo tiene uno que estar muy bien alimentado, porque si uno no está bien alimentado es caldo de cultivo para cualquier plaga. No yendo a esos países que tienen el problema, listo y se acabó. Hacer como un control en las partes de los aeropuertos, igual las personas que salen deben de tener como las vacunas que se requieren si van para zonas endémicas o zonas pues muy calientes. Si es para salidas del país es tener un carnet de vacunación completo para las enfermedades tropicales principalmente, y en sitios donde haya prevalencia de ciertas enfermedades pues utilizar los tapabocas en el caso que sean gripes o enfermedades que tengan que ver con el sistema respiratorio. Buena participación de los ciudadanos. ¿Y qué tan bien informado, Rita, está? ¿Cómo los vio en materia de prevención? Hay mucho epidemiólogo caminando por estas calles. Sí, en Medellín, bastantes. Hay una recomendación que se nos pasó a ellos y a mí,
y es el uso de repelente cuando vamos a zonas donde sabemos que hay, por ejemplo, malaria, dengue, chikungunya, que a nosotros nunca nos ha tocado. Porque el señor decía vacunarnos para enfermedades tropicales, ojalá tuviéramos vacuna, pero dengue no tiene vacuna, malaria no tiene vacuna y chikungunya tampoco. La única vacuna en ese sentido es colocarnos repelente por lo menos 3 veces al día, y si el clima es cálido, donde sudamos bastante, estarnos aplicando constantemente repelente y usar toldillos si son zonas para malaria. Porque cuando uno llega, como uno dice, carnecita nueva para el zancudo, siempre parece que supieran cuál es el turista, se trae. Ellos saben, se trae la enfermedad para acá. Hay otro tema importante que son las enfermedades de transmisión sexual. El SIDA también traspasa fronteras y la hepatitis B, porque hay zonas endémicas. Esto también se vigila aquí en Medellín. Esa es una pregunta un poquito difícil, porque es que hay gente que cuando sale de turista sale como con todo, entonces yo salí a disfrutar, entonces tomo más licor, me expongo más, a veces cuando llegan extranjeros, entonces no, qué rico, pues así sea, no pensamos sino en el ratico y en la diversión. Y hay que estar pendientes que en infecciones de transmisión sexual también hay campañas para la prevención, para evitar estas infecciones, y también para el tráfico sexual con niños, niñas y adolescentes, porque se ve eso también dentro de ese paquete de turismo, que llegan buscando este tipo de experiencia, y que nuestro país no puede ser un destino como ya hay destinos posicionados a nivel mundial para ese asunto. Entonces, si usted va de viaje y va con esa mente abierta a pasarla muy bueno y de todo, que el amanecer pues no vaya a ser un poquito desastroso, hay que protegerse. Si usted va a tener relaciones sexuales con una persona que no le conoce su pasado sexual, mínimamente utilizar preservativo y la rumba segura, para que el guayabo no nos vaya a dañar después esos bellos recuerdos de las vacaciones. Rita, hablaste ahorita de chikungunya, de dengue, de temas más domésticos. ¿Cómo estamos, por ejemplo, de chikungunya en Medellín? ¿Todavía estamos libres de casos propios? No, ya tenemos casos. Lo que está pasando en Medellín es una cosa rarísima. La gente no está consultando por chikungunya, los servicios de salud. Los casos que tenemos confirmados hasta el momento son 18 con exámenes de laboratorio ya confirmados que no han salido de la ciudad, principalmente son de nuestra zona nororiental. Tuvimos unos casitos de Belén, pero todos han sido así muy espaciaditos, no hemos tenido un gran acúmulo de casos, pero tenemos otros 100 casos que no consultaron, que los encontramos en su vivienda con una sospecha clara de chikungunya, y en este momento estamos esperando los resultados de laboratorio. Es decir, que ya la infección está circulando en la ciudad, pero las personas no le tienen miedo, o se están automedicando, no están llegando al servicio de salud. Y esos 100 casos, esos otros de los cuales se espera respuesta, ¿cómo los captaron? ¿Cómo se dieron cuenta? Como hemos venido observando en este programa, nuestra unidad de vigilancia epidemiológica llega casa a casa y vamos evaluando riesgos sanitarios en las viviendas. Cuando llegamos, la gente nos comenta, ay, pero yo tuve fiebre, me puse todo rosado, tengo dolor en las articulaciones. Entonces, nuestro personal médico y de enfermería llega y toma las muestras, las remitimos al laboratorio, y de esa manera hemos captado la mayoría de los casos. Muy bien. Vamos ahora a Campo Valdés. Allí se encuentra Ceni García. Buenos días, Ceni, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Para preguntarle sobre la culebrilla. ¿Qué se hace? Si se repite, ¿por qué me dio? Porque me dio en enero y aún tengo como síntomas como molestias, como no sé qué es eso. Muy bien. Gracias. En un caso y un tema que trabajamos acá hace un par de semanas. Cuando hablamos de varicela y de la vacuna, pues que está incluida afortunadamente desde el 1 de julio, pues no es una enfermedad contagiosa, pero podemos darle alguna información a Ceni. Esa es una de las infecciones que hemos venido también conversando en los programas anteriores. Como usted ya se expuso de todas maneras al virus, es un virus que ocasiona mucha molestia, mucho dolor. Como la doctora les está explicando, no es contagioso, puede convivir muy tranquilamente en su casa, y con seguridad. No tuvimos la oportunidad de tener pues una vacuna a tiempo que puede ayudarnos a disminuir como ese riesgo. De todas maneras, pues la expectativa es que se siga cuidando por las recaídas que pueda presentar, y que consulte a tiempo cuando empiece a presentar las molestias
de la enfermedad. Rita, hace un rato hablaste del control que se hace en los aeropuertos. En el José María Córdoba eso es permanente, hay un equipo de vigilancia y control ahí pendientes de los vuelos internacionales, de algún paciente o alguna persona que llegue en uno de esos vuelos y venga con fiebre, con una tosecita y se atiende inmediatamente. Bueno, entonces siempre que hay estas alertas, no solamente en los aeropuertos, sino también en los puertos marítimos, porque Antioquia tiene puerto marítimo, lo que se hace es que hay una oficina de salud dentro de estas organizaciones y esa oficina de salud está atenta al reporte que se hace desde las aeronaves. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, cuando hay medidas internacionales, a través de las cancillerías, hay unas preguntas obligadas cuando usted va a entrar al aeropuerto. Entonces le preguntan si ha tenido fiebre, si viajó a algunos sitios que en ese momento estén en vigilancia. Cuando sale positiva alguna de estas preguntas, se deriva a esa oficina de salud donde se termina de estudiar. Cuando usted viene volando, porque resulta que usted hoy adquirió el virus, pero usted no lo desarrolla enseguida y usted tomó la decisión de viajar, usted no sabía que estaba enfermo, eso es un periodo de incubación. Y usted durante el vuelo empieza, por ejemplo, con un cólera, uno en una aeronave con un cólera. Entonces usted le informa al auxiliar de vuelo que usted tiene una situación de salud, ellos buscan la manera de aislarlos dentro del avión, se comunican con la torre de control, informan que traen una persona enferma con algo potencialmente infectante. Lo que se hace es que la aeronave se aterriza, se coloca en un lugar separado de los demás aviones, ya Aerosanidad está informada y va el equipo médico de Aerosanidad con una ambulancia a esperar que se evacúen las personas de la aeronave, se le toman los datos para hacerle seguimiento y se baja la persona enferma en condiciones ya de aislamiento y seguridad para trasladarla de manera segura y se informa a la Secretaría de Salud de manera inmediata. Ahora, si usted viene en un buque, lo que hace el buque antes de, por ejemplo, va a llegar a Turbo, ellos no pueden llegar a desembarcar la gente si primero no se reportan. Ellos hacen lo que se llama una declaración marítima. No es que todo el mundo llegó, usted compró el crucero y tiene bajada en Cartagena y todo el mundo se va a bajar. No. Si alguien viene enfermo y en esa declaración el capitán informa que, por ejemplo, Aramburo venía ahí con una sospecha de una tos, entonces se sube el médico, lo examina y si lo encuentra así con una sospecha evidente de que puede ser un SARS, no lo permita Dios, no le estoy deseando nada malo, era el ejemplo. Por favor, Rita. Se fue para Arabia Saudita, besó un camello, se infectó del virus de los camellos, se vino, el virus exótico, va a llegar a Cartagena, sube la médica, va la doctora Fanny Isabel, lo evalúa, lo encontró con sospecha y sencillamente Cartagena dice, no permito que la aeronave, que la embarcación llegue a Colombia y Aramburo se va a tener que devolver. Entonces, o se baja en condiciones de seguridad, pero tiene potestad el país para decir, no me baja nadie más. Aunque usted haya comprado el crucero, eso no se penaliza, el país está autorizado a decir, no permito por el riesgo en que colocarían al resto de las personas, entonces se trabajaría solamente en este caso con él. Siempre tan pedagógica esta Rita. Pero me encanta porque todos entendimos perfectamente cómo se infectó. El MERS es eso, es un virus que está en el moco del camello, entonces no sabe uno que la gente con costumbres raras le dé por pasar el camello. Qué buen ejemplo. Bueno, para entender más ese trabajo que nos está contando Rita, que se hace en los aeropuertos y en los diferentes puertos de nuestro país, conversamos con Socorro Salazar. Ella es profesional especializada en la detección de riesgos, trabaja en el aeropuerto y nos quiere enfatizar sobre la descripción de qué es una emergencia de salud pública de importancia internacional y cómo ellos desde estos puntos de trabajo hacen esa vigilancia y ese control para que en nuestra ciudad pues no se den estas situaciones. A medida que se incrementaron los viajes y el intercambio de mercancías de un lugar a otro, la Organización Mundial, preocupada porque también se incrementaron el viaje de los virus y las bacterias a esta misma velocidad, creó el Reglamento Sanitario Internacional, que define muy bien una emergencia de salud pública de importancia nacional y que puede tener cierta trayectoria e importancia para convertirse en emergencia de salud pública de importancia internacional.
El objetivo de este reglamento sanitario internacional es evitar la propagación de enfermedades a nivel internacional. El trabajo es conjunto. Desde que se decreta una alerta mundial, todos los países que pertenecen al Reglamento Sanitario Internacional deben hacer las mismas acciones. Puntualicémoslo en Colombia. Desde Migración, entonces hacen una entrevista a las personas de dónde es su procedencia y si coincide con que vienen de los países donde se están presentando estas alertas, pasan a lo que es sanidad aeroportuaria y les continúan otras preguntas más puntuales. ¿Qué está sintiendo usted? Si tiene malestar, si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, hace cuánto que lo presentó, desde cuándo está viajando de ese país para acá. Estamos trabajando en equipo con el Ministerio, con el Departamento, con la Secretaría de Salud del Departamento y de Medellín, para socializar y preparar a todo el personal de salud para que conozca e identifique las personas y los síntomas que están sintiendo y pueda haber un diagnóstico oportuno. Preparando a estas instituciones para, en caso de que nos llegara una persona, sepamos cómo y con qué recursos la vamos a atender. Lo que tenemos es una buena preparación, estar muy ojos abiertos y oídos despiertos para que no entren estas epidemias a nuestro país. Socorro Salazar, del proyecto de Sanidad Aeroportuaria, contándonos el accionar. Y quiero con Rita insistir en un tema como en los ejemplos, Rita, porque me parece muy importante que este programa de hoy deje claro que eso que ocurre por allá fácilmente puede llegar a cualquiera de los barrios de Medellín o de los municipios de Antioquia, producto de esta capacidad de viajar pronta y rápidamente. ¿Más ejemplos? ¿Tiene más para contarnos de situaciones puntuales en Medellín? Tengo ejemplos con todos los casos. Voy a colocar un ejemplo de ébola, que es un tema que fue muy sensible para toda la comunidad. Hubo reacciones de toda clase, el que decía yo doy mi vida y voy y los atiendo, y el que decía si a mí me llega yo no lo voy a atender. Hubo de todo en ébola. Creo que nos midió como seres humanos, midió nuestros más profundos temores, los hizo aflorar, pero también salió desde el fondo del corazón todo el compromiso por salud pública que tiene nuestra ciudad. Nosotros recibimos el primer caso de sospecha de ébola del país. No salió a medios de comunicación porque así está protocolizado, buscando proteger un poco la intimidad del paciente y evitar que de pronto la gente se acalorara, las reacciones o empezaran a estigmatizar las personas de color moreno, etcétera. Ese caso, cuando nos llegó, ocurrió lo que normalmente esperábamos. La clínica lo llama a uno y le dice, Rita, tú estás sentada. Porque cuando van a dar una mala noticia, normalmente a uno se aseguran que uno esté sentado. Se sienta, por favor. Es para decirle que tenemos una sospecha de ébola en la urgencia de nuestra institución. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Buscamos lo que dice Socorro, el apoyo del equipo de respuesta inmediata. Cuando las situaciones de emergencia superan la capacidad local, uno pide ayuda al ministerio, a una oficina que se llama el Centro Nacional de Enlace, y es muy bueno porque casi todos los países tienen esa oficina. Entonces yo los llamé y en menos de 24 horas ese equipo estaba aquí en Medellín, estábamos en un puesto de mando unificado dentro de la institución de salud, en una mesa de técnicos, habían infectólogos, neumólogos, etcétera, aportando cómo iba a ser la forma más segura de manejar el paciente sin poner en riesgo la vida de la comunidad. ¿Qué se hace? Se busca un rastreo de cada una de las personas que iban en el vuelo, porque hay que evaluar la gente con la que él estuvo contacto, el taxista que lo transportó, la familia donde llegó. Entonces miren que el despliegue realmente es grande. ¿Qué ocurre? Por una sospecha. Por una sospecha. Como él nos decía que él venía de Nigeria y era uno de los países que estaban afectados con la epidemia y cumplía criterio clínico del vómito, de la fiebre en ese momento, lo que hicimos, y él no nos daba la información del pasaporte, él se sentía confundido y nos decía que no nos lo podía dar. Nosotros llamamos a la Cancillería, que forma parte de esta red del equipo de respuesta inmediata de cada país. La Cancillería en menos de media hora ya nos tenía la copia del pasaporte y la ruta de los viajes que esta persona había hecho, donde pudimos verificar que él veniera de México y no de África. Entonces ya ahí se cae
la alerta que había ocurrido, pero nos probó a todos porque se le aplicó el protocolo como si él en realidad hubiera tenido la enfermedad, y en ese momento sentimos que Medellín sí estaba preparada. Ese, por ejemplo, es un ejemplo fácil de cómo una persona que sale sana de un país incuba durante su vuelo un virus y nos llega y puede desarrollar síntomas en una de nuestras instituciones de salud y haber expuesto a todas las personas que están a su alrededor, entre amigos, familiares o las personas que comparten el vuelo. Ese es un ejemplo de uno de estos eventos que nos ha llegado al país. Otro esta semana lo tuvimos, nos visitó una señora que viene de Suiza. Sus hermanos quedaron con sospecha de sarampión, venían procedentes de Alemania, para que miren que no solo Colombia tiene el riesgo. Los hermanos salen confirmados para sarampión y ella empieza fiebre y erupción en Cartagena. Cartagena la evalúa, hace la sospecha de sarampión porque viene con un antecedente de contacto, le informa al Centro Nacional de Enlace, ellos nos avisan. Ya la señora había salido de Medellín se fue para Santa Marta, de Santa Marta otra vez para Cartagena. No estaba tan enfermo. Y por tierra, y por tierra. Entonces nos queríamos morir, porque si uno tiene sarampión, el sarampión es altamente infectante. Sí. Y por tierra, entonces imagínense, había que buscar toda la gente del bus. Pero sacando las cuentas, afortunadamente estuvo en la ciudad cuando estaba en periodo de incubación, o sea que todavía no lo transmitía. Llegó a Cartagena enferma, pero Cartagena la aisló de manera inmediata, haciendo como todos los protocolos. Una buena comunicación entre las agencias, entre el Centro Nacional de Enlace, entre los hoteles que la alojaron porque ellos nos facilitaron la información, y el hospital donde consultó, y la pericia del médico que está pensando en las alertas internacionales, hizo que ese caso, que ya se confirmó, la señora tiene sarampión, está en Colombia, pero es un caso importado de Suiza, y con el favor de Dios ella se recupera, vuelve a su país y no quedó ningún colombiano afectado. Esos son los ejemplos en los que funciona la vigilancia, y es cuando uno dice, ojalá yo tenga la vacuna, pero como yo adulto no me vacuno, aproveche que sus niños, Colombia tiene un calendario de vacunación muy amplio, y vacúnelo ahora para cuando él sea un viajero, porque los niños también viajan mucho o reciben tíos de otros países, estemos todos protegidos. Sí, bastante clara entonces todos estos ejemplos que nos hacen entender cómo una infección puede viajar en pocas horas y en pocos días y contaminar muchos de nuestros habitantes. Vamos al segundo corte y regresamos hablando de las enfermedades transmitidas por la migración. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que tiene en su corazón un gran parque. Nuestra nueva Medellín tiene Parques del Río, un nuevo espacio público para disfrutar en familia, devolverle la vida a nuestro río, el río a la ciudad y a todos sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Grandes eventos como la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo ratifican a Medellín como un destino corporativo y de negocios. ¿Puede la ciudad albergar en simultánea varios certámenes? ¿Qué preparación hay frente a los retos de la internacionalización? ¿Cuál es el crecimiento turístico de Medellín en este cuatrenio? De frente, este lunes 14 de septiembre a las 8 de la noche en directo por Telemedellín. Aquí te ves en sus 18 años. Quedan apenas unos minutos, pero aprovechemos a recibir una nueva llamada porque está llamando Leonardo Guarín desde la Candelaria. Hola, Leonardo. Hola. Bienvenido al programa. Buenos días. Es tan amable para tratar un tema, no sé si entrará dentro del tema que ustedes están tratando, pero es de una enfermedad infecciosa. Es, por ejemplo, una tuberculosis o una bacteria muy resistente parecida a la tuberculosis. Las personas que las visitamos a esa persona, ¿tenemos algún problema con eso? Muy bien, don Leonardo, gracias por
llamarnos y si cabe dentro del tema, es altamente contagiosa. ¿Qué cuidados deben tener las personas que, bueno, así no sea un viajero, sino un conocido, un familiar que está muy cercano, deben tener las personas que tienen contacto con él? Bueno, yo voy a empezar por decir que es muy fácil que tengamos contacto con personas con tuberculosis, puesto que en la ciudad se diagnostican cada año 1.500 nuevos casos de tuberculosis respiratoria y otros 350 nuevos casos de tuberculosis en otra zona del cuerpo, porque la gente cree que da solo en el pulmón, pero a uno le puede dar tuberculosis en los huesos. Hay un grupo de personas en que el tratamiento regular ya no le funciona y se convierten en multiresistentes, es decir, que no les sirven algunos antibióticos del esquema normal, y creo que es parte de lo que usted está comentando. Entonces, ¿qué es lo más importante? Cuando a uno le diagnostican la tuberculosis y está en tratamiento, alrededor de la segunda semana ya uno no bota esa bacteria, entonces no la va a poder transmitir. Por eso, si esa persona está diagnosticada y es juiciosa con su tratamiento, puede convivir común y corriente con ella, que no tiene problema. Lo segundo es, se transmite solamente por vía aérea. Es decir, que no hay que separarle la vajilla, pueden utilizar la misma vajilla, no hay que mirarlo maluco, que eso no se pega por la mirada, no hay cosa que dañe más al paciente o que lo haga retroceder en su enfermedad que el desamor. Hay que aislar la enfermedad, pero no a los pacientes. Entonces, si su amigo tiene tuberculosis o su familiar, conviva común y corriente con él. Ahora, si usted se pone a pensar, ¿hace cuánto venía el enfermo? Seguro me dirá, él traía con tos como 2 o 3 meses. Entonces, ¿ya para qué te vas a esconder? Claro. Ya si se expuso, usted ya debe tener el bacilo en el organismo. Ahí lo importante es que si usted tiene síntomas como tos o esa gripa que uno dice que se le pasman y le duran más de 15 días, todos en la ciudad de Medellín nos debemos hacer un examen de catarro o flema que se llama baciloscopia. O solo si a mí me pasa la gripa de más de 2 semanas, si no, no hay necesidad de hacérselo, no se hace en saliva, hay que tener buena flema para hacerse el examen. Entonces no, conviva con él tranquilamente y muy pendiente de estas señales que sí pudieran darnos indicios de que estuviéramos desarrollando la enfermedad. Rita, muchas gracias por acompañarnos otra vez en el programa. Tan cortico. Sí, yo hablo mucho. Contigo se va más rápido. No, yo quiero entonces decirle a la gente que bienvenidos aquí al equipo y nos pueden llamar al 123 Salud a informar cualquier situación de riesgo que usted vea y que pueda poner en riesgo la ciudad en uno de estos eventos de los que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias. A ti, como siempre, mil gracias. Es muy agradable escuchar todas estas historias que son tan pedagógicas, que nos educan tanto en los temas de salud, volvernos todos guardianes entonces para que estas enfermedades no se aprovechen de nuestros habitantes. Vamos entonces mañana a las 11 de la mañana con un tema buenísimo, sé que les va a gustar mucho, es el tema de la anemia, cómo prevenirla, cuál es su tratamiento. Por hoy que tengan una feliz tarde.